Bienvenidos al área de comunicación. Esta vez continuaremos analizando un tema de la literatura peruana. El romanticismo en el Perú. En el Perú el romanticismo solo llega después de 1850. Es un fenómeno tardío, por lo que solo hubo una generación de escritores románticos a los que Ricardo Palma llamó bohemios. Los bohemios recibieron e interpretaron obras románticas que les llegaron a destiempo y de las cuales ya los escritores europeos se estaban apartando en busca de expresiones novedosas. Generalmente los románticos peruanos imitaron a los franceses y españoles y muy poco a los italianos o alemanes. En cuanto a las características del romanticismo podemos mencionar la renovación del interés por la literatura. La literatura se volvió tema de actualidad, polémica y debate. Gracias a los jóvenes bohemios, se convirtió en una actividad pública. La presencia agresiva de los jóvenes escritores como grupo, los románticos dieron un tono insolente y hasta de escándalo a la acción literaria. La introducción de nuevos motivos en la literatura. El exotismo, el humanitarismo, la libertad, el gusto por el pasado. En cuanto a los autores más representativos del romanticismo, podemos mencionar a Carlos Augusto Salaverry. Nació en Piura en 1830, hijo del general Felipe Santiago Salaverry. Se educó en Lima, de modo irregular. A los 15 años ingresó a la carrera militar. Publicó sus primeros versos en 1855. Fue secretario de Mariano Ignacio Prado y cumplió diversas misiones diplomáticas en Europa. Visitó Inglaterra, Italia y Francia. En París, donde publicó lo más importante de su obra, pasó años muy duros al perder su cargo diplomático. En 1878 regresó al Perú, pero volvió a exiliarse en París, donde se casó y murió finalmente en 1891. En cuanto a las características de su obra, podemos mencionar que tiene el tono que predomina en su obra es la melancolía y la suave tristeza. Lo mejor de su poesía es su lírica amorosa, pues allí se nota su elegancia, su delicadeza y su íntima musicalidad. Cartas a un ángel está profundamente ligada a su experiencia personal del amor desdichado. La influencia más notable en la poesía de Salaverry es la de los poetas Espronceda, Becker y Heine. En cuanto a su obra, podemos mencionar que abarcó la dramática, con sus obras Atahualpa, Abel o el pescador americano, Arturo, entre otras. Mientras que en la lírica podemos mencionar Albores y destellos, Cartas a un ángel, Diamantes y perlas. Otro autor representativo del romanticismo en el Perú es Ricardo Palma Soriano. Nació en Lima en 1833, poco después de que culminara la gesta de la independencia. Ingresó a la política al lado de los liberales y se implicó en un complot para secuestrar a Castilla en 1860, por lo que fue desterrado a Chile. De regreso al país en 1865, colaboró activamente en los periódicos La Campaña, El Correo del Perú y La Broma. Participó en la batalla de Miraflores durante la guerra con Chile. Luego del saqueo de la Biblioteca Nacional, fue nombrado director de la misma, reconstruyendo sus colecciones gracias a sus contactos con innumerables intelectuales de la época. Por esto se le conoce como el bibliotecario mendigo. Se preocupó también por proponer a la Real Academia de la Lengua Española la incorporación de muchos americanismos. Entre su obra más destacada podemos mencionar poesías como armonías, pasionarias, verbos y gerundios. En el teatro, Rodil tiene también trabajos históricos como Anales de la Inquisición, Monteagudo y Sánchez Carrión, Apuntes para la historia de la Biblioteca de Lima. También escribió páginas biográficas
como La Bohemia de mi tiempo y Recuerdos de España. Entre sus trabajos lingüísticos podemos mencionar neologismos y americanismos, así como papeletas lexicográficas. En cuanto a la tradición de Palma, podemos recordar que son las tradiciones una manifestación propia de Ricardo Palma. Es el creador de la tradición en el Perú. Las características que podemos mencionar de la tradición son que es un género mixto, donde se mezclan las leyendas románticas, los artículos de costumbres, la historia y la imaginación del autor. La nota esencial es el pasatismo, o sea, el amor al pasado o a la historia. Su visión del pasado tiene un tono irónico y risueño, lo que le da a sus tradiciones un acento propio e inconfundible. Incorporó la lengua viva del pueblo, refranes, proverbios, juegos verbales, picardías, historietas y astucias de sabor local. También podemos mencionar que refinó la tradición como una joya y le imprimió el sello de su talento para siempre. Entre sus tradiciones más populares podemos mencionar Arre borrico, quien nació para pobre no ha de ser rico. El Clarín de Canterac, Historia de un cañoncito, La última frase de Bolívar, Los mosquitos de Santa Rosa, El alacrán de Fray Gómez, entre otras. Aquí les presento un organizador visual que les permite tener una idea general sobre el romanticismo en el Perú, características, representantes y sus obras más importantes. Finalmente, el alacrán de Fray Gómez, una de sus tradiciones más comunes, populares y que podemos utilizar para este estudio de nuestro curso. Eso es todo por hoy. Nos encontramos en la próxima clase con el próximo tema de comunicación.